Muy buenas noches, hermanos y hermanas que nos acompañan cada semana en este programa Somos Iglesia Viva, que se transmite principalmente en vivo y en directo por esta página de Facebook. Recuérdense que más adelante, pues también pueden ver este programa en las diferentes redes sociales en tiempo escalonado. Al mismo tiempo, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que a muchos les va a provocar alergia, escozor, porque a nadie le gusta sentirse culpable. Esa es una realidad y es una defensa del ser humano ante una verdad que no puede guardar. Entonces lo digo, recordando también lo que sucedió al principio de la creación, donde ni Adán ni Eva aceptaron su culpa y al final el gran culpable fue Dios por haber creado a la serpiente. Entonces vamos a tomarnos nuestro tiempo y esperemos que este programa sea de mucha bendición para usted en lo personal y para todos aquellos que nos van a ver en diferentes países. Bienvenido, Maco. Gracias, Luis, y bienvenido a todos los que sintonicen en este momento nuestro programa y a aquellos que lo van a hacer más adelante. También haciéndoles una cordial invitación que no se queden con solo ustedes. Voy a ver este programa, me voy a enterar, me voy a enojar con los hermanos, después les voy a reclamar, no sé. Algo que toque su corazón es lo importante, sino que invite a otros hermanos a que también. Nuestro deseo, hermanos, es compartir con ustedes y que ustedes compartan con otras personas este conocimiento, estos temas, que los centramos en diferentes campos. Religioso, ¿cómo es que decimos, Luis? Una evangelización integral. Integral. Buscamos que todos nuestros programas pues tomen diferentes tópicos. Antes de continuar, porque el tema es muy, muy, muy interesante y sobre todo muy álgido, pongámonos en la presencia del Señor, diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, únenos en un mismo pensar, en un mismo sentir. Danos a Luis y a mí las palabras que tengamos que transmitir, porque este programa, Señor, es una verdad que en la actualidad se está viviendo. Una falta de entrega, de seguimiento, de actitud hacia nuestra fe, hacia el amor de nuestro Señor Jesucristo, hacia el amor al Padre Celestial, esa identidad con nuestra Virgen, nuestra Madre, la Virgen María, y sobre todo con dejarnos guiar con la sabiduría del Espíritu Santo. Así que, Espíritu de Dios, únenos. Nos ponemos en tus manos para que seas tú el que abra nuestra mente, nuestro entendimiento y comprensión, y nos lleve a cada quien a analizarlo y a tomar la decisión adecuada para el engrandecimiento del reino de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, de Jesucristo, al cual nosotros somos guerreros y soldados que tenemos que luchar porque este reino siga creciendo. Bueno, hermanos, no es prédica, diría mi hermano Luis, cuando me empiezo a picar en la oración y empiezo a hablar, pero sí el tema, somos culpables. Y lo podemos enfocar de diferentes ángulos. Luis ya decía una base bíblica. No aceptaron nuestros padres o la humanidad, si queremos quitémonos a los padres de la humanidad, la responsabilidad que le corresponde dentro del papel que tiene que desempeñar en el camino de la fe. Leía una pregunta que le hicieron a una persona, vamos a obviar nombres, y le decían, ¿por qué Dios está permitiendo que sucedan tantas cosas en el mundo? Que miremos
tantas matanzas, tantas violaciones, tantos abortos, tantos robos, y así sumamos la cantidad de cosas y le reclamamos a Dios. Y la respuesta es, somos culpables. ¿Y por qué somos culpables? Bueno, entremos por qué. ¿Qué es culpable? La culpa es un sentimiento. Es un sentimiento que surge dentro de cada uno de nosotros cuando hemos roto o no hemos cumplido una norma o una ética y que hemos causado daño o dolor. Y como molesta, duele, ¿qué hacemos la mayoría? No la tomamos en cuenta porque es desagradable. Y entonces yo no voy a empezar a pensar o a sentir si soy culpable, sino al contrario, yo no tuve nada que ver ahí. La mujer que me diste, dijo Adán. Y yo le contesto, la serpiente, Señor. Y buscamos a quién echarle la culpa. Está bien, pero yo creo que debemos de centrarnos en cierto momento y analizar el papel que nos corresponde en todos los campos. Como padres, como esposos, como hijos, como servidores sobre todo, y como cristianos, la base. Tal vez no seamos muy dominadores de nuestras emociones, dominadores de nuestras acciones, pero eso no quiere decir que no seamos responsables de ellas y que tenemos que aprender en nuestro caminar a dominarlas, a que no sean ellas las que nos dominen, a que no sean los sentimientos, rencores, resentimientos, cólera, la que nos vaya dejando llevar, al contrario. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿hemos cometido un error? Pues aceptemos ser culpables. Desde chiquitos yo no fui, mami. Si hay un hermano más pequeño, el más pequeño es el culpable, ¿verdad? 3, 4 hermanos, ¿quién va a ser el culpable? El más pequeño. En lugar de decir yo fui. Fíjense que dentro de esta historia, hay una mujer norteamericana de nombre Madeleine Murray O'Hare. Se quejó. Llegó un día su hijo y le dijo, mira, me quieren obligar a orar. En esas instituciones, en ese estado, en Baltimore, pues todas las instituciones de enseñanza hacían una lección y una lectura bíblica. Y obviamente él no quería participar y se quejó con la mamá. ¿Qué hizo la mamá? Como ella era atea, presentó una demanda contra el sistema público de la ciudad de Baltimore. ¿Y saben qué fue lo peor? Que la ganó. Porque hasta hizo creer que los compañeros de su hijo lo vivían agrediendo para que él entrara a orar. Y esa base sirvió para decir, no, están queriendo imponer. Y si una norma está establecida en una institución y usted quiere pertenecer a esa institución o pertenece a esa institución, ¿qué tiene que hacer? Cumplir la norma. Y si no quiere, pues hablar, respeten mi ideología. Conozco muchos casos, inclusive aquí en Guatemala, que se tomó la decisión, bueno, no vamos a hacer oraciones específicas de cada tipo de religión, sino vamos a hacer una oración general, donde todos participemos sin ninguna, bueno, ya desde por ahí, pues podríamos estar bien, está mal, no lo sé. Pero lo interesante de esto es que no se apartó a Dios en este ejemplo que les estoy poniendo. Lo malo del ejemplo que les estoy poniendo es que ya vino una reacción y se prohibió en todas las escuelas de Baltimore que se hicieran oraciones.
y sobre todo porque lo consideraba inconstitucional, apegándose a normas humanas y haciendo a un lado los deseos, la moral, la norma espiritual. Y ahí entramos ya en un choque, una problemática. Lo que quiere el mundo a lo que quiere lo espiritual. ¿Y qué hicieron los demás? Ella ganó el caso. Porque también se presentó otro caso en el distrito de Arlington contra Shemp, un caso parecido. Y tuvo el mismo resultado. ¿Qué hizo el Tribunal Supremo? Pues votó a favor de ellos. Desde entonces, en los Estados Unidos, se prohíbe la lectura bíblica en cualquier institución educativa, se prohíbe cualquier tipo de oración y en algunos hasta las imágenes quitaron. ¿Qué es esto, hermano y hermana? Se eliminó la presencia de Dios dentro de nuestra niñez, dentro de nuestra juventud. Se quitó esa guía moral y de normas que son tan útiles, pensando que en una libertad se pueda llegar a mejores resultados en la vida. Aquí mi pregunta es, ¿por qué el resto de padres permitió que se diera esto? Aquí entra donde estamos en el tema. Somos culpables. Porque no por uno, fíjense, por uno. ¿Cuántos niños dejaron de tener esa relación con Dios? Y de una madre que gana el pleito, gana el caso en el juzgado, ¿cuántos padres podían haber apelado o pedido una autorización que el niño no entrara, se quedara haciendo lo que quisiera hacer, pero que respetara? El respeto sobre una persona venció el respeto hacia la mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría se dejó, voy a decirlo así, manipular. O lo que es peor, aquí viene una pregunta con la que ya estaba llegando. Somos ya tan indolentes, hermanos. Desde la época, estoy hablando de 1960. Ya los que tenemos fe, creemos en Cristo, creemos en el Espíritu Santo, creemos en la salvación eterna, nos hemos vuelto tan indolentes que ya no accionamos por los demás, sino el que quiera creer, que crea. Y el que no quiera creer, que no crea. A mí no me importa. Y las consecuencias de estas prohibiciones. No busqué estadísticas porque no sea que me decepcione más de ver el incremento porcentual de la criminalidad en estos lugares antes y después. Pero me imagino, asumo que ha de haber sido muy altas. Y creo, Luis, que también tenemos otros ejemplos, ¿no? Sí, esperemos que nos alcance el tiempo destinado. Llevamos ya 15 minutos prácticamente. Y dentro de lo que se está platicando, pues el Papa Francisco en uno de sus comentarios dice todos somos culpables y vuelvo a repetirlo, esto es algo que no nos gusta, que se nos acuse, esa es la verdad, pero hay un fundamento y este fundamento viene ya de generaciones atrás. El resultado de lo que estamos viendo es gracias a la actitud de las generaciones que nos han precedido y que nosotros por continuar con una cultura indolente, pues lo seguimos permitiendo.
Estoy enfocándome también, o nos estamos enfocando en que no estamos diciendo la iglesia, que no nos vayan a malinterpretar, por favor, sino que estamos hablando de la sociedad como tal. Pero ojo, usted puede ser muy católico o cualquier otra religión que a usted le venga en gana practicar, pero es parte de la sociedad. Eso no lo olvide. No lo olvide. Entonces, sí nos podemos sentir salpicados en esa indolencia y en esa culpabilidad que tenemos. ¿Y por qué lo digo? Porque después de lo que comentó Mako acerca de esta Madeleine Murray O'Hare, después otro dijo, no, si esta dijo no se debe de orar, otro dijo que no deberíamos leer ni explicar la Biblia en las escuelas. Oh, el padre de familia va a inscribir a su hijo donde le dé la gana. ¿Ah? Y si tiene los recursos económicos para poder solventar un colegio de fe católica cristiana, pues lo va a hacer. Pero que ya vengan las leyes y se promulgue esto y se promulgue lo otro, porque ahí se lee la Biblia, lo que está haciendo la sociedad y lo que están haciendo todos con esto se titula o se llama descristianizar. Y esto de descristianizar es apartar de la fe o de la moral cristiana a un pueblo o a un individuo. Esto persigue, y lo voy a llamar de esta manera, es un vector, ¿no?, de ampliación del individualismo que anula los puntos de referencia y aboga por una cultura personalizada hecha a la medida. Así de simple, así de claro. Y hoy, lamentablemente, también nos encontramos con sacerdotes, con predicadores, con catequistas que tienen temor de decir las cosas como son. ¿Y por qué? Entonces, tarde o temprano, se vuelven culpables porque la Biblia dice que no debemos matar, que no debemos robar y que hay que amar a tu prójimo como a ti mismo, dicho por Dios. Y sin embargo, todos dijimos, saquemos la Biblia de la escuela. Y aquí hay un gravísimo error. Si los padres de hoy son incompetentes para trasladar la enseñanza de Dios, trasladar la fe en el seno de su hogar a sus hijos, entonces estamos peor porque ahora anulan, óigase bien, los auxiliares que antes se tenían. Y los auxiliares que antes se tenían y complementaban la educación de la fe en un hogar era la iglesia y eran los centros educativos. Entonces hoy cualquiera mata. Vea usted cómo están las balaceras en los centros de estudio de Estados Unidos de América. Vea usted cómo también se roba, y esto alcanza las esferas políticas que sin ningún escrúpulo y amparándose bajo la oscuridad de los agujeros legales se enriquecen y roban a diestra y siniestra, y se aumenta la delincuencia y se dan el lujo hasta de pedirle a Dios que les ponga el cliente siguiente. Y además de eso, se olvidaron de amar y entramos en un egoísmo y entramos en un hedonismo. Entonces, juzgue usted. Si usted no es culpable también. Entonces, sí, por ahí vamos, Mako. ¿Qué más podemos tener en esto? Agregando lo que vos te estás diciendo, ¿qué nos enseña el cristianismo? O digamos, ¿cuál es el mandamiento que nos da nuestro Señor Jesucristo? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y si leemos un poquito, bastante, también en Guatemala, ¿cómo ha crecido lo que se llama bullying? De esos que por tener mejor cuerpo y de otros que los vienen siguiendo por temor,
empiezan a abusar de los más débiles, o empiezan a abusar de todos, demostrando el completo desprecio que se tiene hacia la humanidad. ¿Y por qué es hacia nosotros mismos? Escuchaba de otro joven que se enfrenta a un joven de este tipo y le dice: tu problema es que tenés un complejo de inferioridad. Tenés problemas mentales, tenés problemas físicos, tenés una inseguridad. Entonces tenés que actuar de esa forma para sentirte bien. Pero no sos nada, le dijo. En el interior, vos te sabés que no tenés capacidad. Y por más que quiso reaccionar violentamente, pues el otro también tenía su condición física para poderlo enfrentar y ponerlo en el orden. Porque el otro sí apreciaba a sus demás compañeros, porque lo primero que hizo esto fue agredir a un amigo de él y este salió en defensa. Y en la actualidad no vemos eso. En la actualidad vemos cómo los débiles se unen a los fuertes para atacar a otros más débiles. Porque se ha perdido esa defensa del débil que enseña el cristianismo. Es más, hay un caso que también se está dando, que lo puso el doctor Benjamin Spock. Él tiene un pensamiento, si ven ustedes, mediador. Él ponía: usted lo que tiene que hacer es amar, respetar a sus hijos, darle más tiempo. Bajo ese punto de vista está interesante. Sí, es cierto. Y es una verdad. Si trajimos hijos es para amarlos. Si trajimos hijos es para compartir con ellos. Si tenemos hijos es para integrarnos, jugar, divertirnos. Tantas cosas hermosas que se pueden tener a los hijos, que muchos no lo pudimos entender y comprender, pero que tampoco lo dejamos de hacer. Hubieron momentos bonitos. Entonces decía eso: háganle más cariño y dedíquenle más. Pero comete un pequeñito detalle, que es lo que ha desviado mucho. Y él decía: no hay que corregirlos. Porque si corregimos, les ponemos autoridad, les hacemos esto, ¿qué va a pasar? Van a perder su autoestima. Van a perder su seguridad. Así que papás, no corrijan, aunque se porten mal. Porque si lo hacen, les van a herir. Su personalidad va a ser tímida. ¿Y qué pasó, hermanos? Los papás en algún momento dijeron: sí, es correcto. Ya no vamos a corregir a nuestros hijos. Pero ustedes saben cuál fue la consecuencia del hijo del doctor Spock. Se suicidó. En el año 1950, está temblando. No y durito. Y durito. Volvieron lo que yo vi en el terremoto. Bueno, pero sigamos. Ya lo vimos pasar, ya podemos continuar. Como dijo aquel: si oís un rayo, no te preocupes, porque quiere decir que estás vivo. En el año 1950... Quiere decir que si lo oíste, porque estás vivo. Sí. En el año 1950, en un artículo en las elecciones, una mamá le pegó a su hijo y este tenía 11 años. Fue la primera vez que le pegó. Y entonces ella se sintió mal. Y empezó a querer disculparse con el hijo, porque el hijo estaba llorando, en un llanto desconsolado. Y ya me imagino usted, como madre o como padre, le pegó a su hijo, y está profundamente dolido, y se acerca a la mamá
a quererlo consolar. Le dijo, mijo, perdóname porque te castigué. Y se volteó el joven, hago énfasis, de 11 años, y le dijo, no mami, le dijo, estoy llorando porque pensé que tú no me querías. Cuando uno no corrige a los hijos, les demuestra indiferencia, les demuestra que no le importan. Eso de que, mi hijo, haz lo que tú quieras, pobrecito, tiene eso. No va por ahí, miren. El problema es que probablemente a nosotros nos corrigieron bastante duro, bastante doloroso, si usted quiere verlo así. Y que nosotros aplicamos lo mismo. No captamos la esencia de lo que nos enseña la Iglesia cristiana de cómo corregir. Nuestro Padre Celestial nos corrige. Lo que hay que aprender es a corregir con amor. No como tal vez me lo corrigieron a usted o me corrigieron a mí, o yo corregí igual, con violencia, con impulso, con cólera. Entonces no es corrección. Esa forma de actuar lo que hace es que el joven, sobre todo los jóvenes, se desarrollen con cólera, con ira, con rencor, con resentimiento. Si tomamos en cuenta ese pensamiento, creo que es lo que ha pasado a la presente fecha. Seguimos viviendo de rencores, resentimientos. Es que mis hijos no van a sufrir lo que yo sufrí. Es que mis hijos no van a vivir lo que yo viví. Es que yo voy a ser un padre diferente. Sí, pero tampoco fue un padre y una madre amorosa, comprensiva y que supiera corregir. Hermanos, la libertad se equivoca y se cae en el libertinaje. Y lo que vemos ahorita, tal vez no lo querramos aceptar porque sabemos que somos culpables al no educar, al no corregir. Entonces, todo está bien, todo está bien. Cuando crezcan van a aprender. Cuando crezcan. Solo una preguntita. ¿Usted fue corregido con dureza? ¿Usted es malo? ¿Usted tiene vicios? ¿Usted es ladrón? ¿Usted es asesino? Si la respuesta es no, quiere decir que la corrección fue útil. Y la persona que no se desarrolla con disciplina, le va a costar más llegar a tener éxito en el mundo, en cualquier campo. La disciplina es básica para la seguridad y la personalidad del humano. Pero todavía tenemos más, ¿va, Luis? ¿Tú por ahí alguien le dijo a los maestros y directores, vos? Fíjate que dentro de lo que estabas platicando, independientemente de que las personas deben de aceptar esa responsabilidad, pero no para sentirse unos desgraciados, sino para poder corregir ese mal camino que se ha tomado, porque a veces se piensa que se está actuando bien y lamentablemente no es así. Y cuando se ve a la luz de las Sagradas Escrituras, incluso hay una exhortación de corregir y disciplinar a los hijos, mas no con rencor ni con ira, que es muy diferente. Diferente. Entonces, el que corrige a su hijo prácticamente se está ganando el honor y el respeto de los demás. Hay que leer Proverbios, hay que leer Sirácides, hay que leer algo que ya nadie absolutamente hace, porque solo les interesa leer lo que les conviene leer y lo que quieren aceptar, haciéndose una religiosidad a su manera. Y yo había mencionado hace poco acerca de los grandes auxiliares que eran, por ejemplo, los maestros. Yo me recuerdo que antaño, estoy hablando de hace más de 40 años,
o 50 o 60, póngale usted el tiempo que usted considere, el mismo papá y la mamá le decían al maestro, si se porta mal, corríjalo. Y ahí iban los castigos, aquellos que no te humillaban, que no te maltrataban, ponerte bajo una campana, por ejemplo, o no disfrutar del recreo, o había otro de hacer 20 sentadillas, pues a lo mejor te ayudaba a tener buenas piernas fuertes y buenos abdomen, buena agilidad de cintura, pero el papá no se sentía ofendido, jamás. Y yo me recuerdo que habían sacerdotes que aún así, te portaste mal, y daban un pequeño jaloncito de oreja, que más era por el susto que quizás gritaban los muchachitos que por el dolor que sentían, porque tampoco llegaban a causar un desastre y una, ¿cómo le llama? Una conmoción física en ese sentido. Entonces, más tarde, alguien dijo a maestros y directores de escuelas que no debían disciplinar a los alumnos cuando hacían algo malo. Y aquí se mueven poderes ocultos, oscuros, bajo intereses muy grandes, económicamente hablando. Y cuando alguien maneja las masas, tiene poder. Y eso es lo que se ha buscado. ¿Por qué te decía esto? Porque hoy incluso hay escuelas donde, no se portó mal el niño o el alumno, pero no digamos nada, mejor buscamos cómo lo solucionemos porque nos pueden demandar, nos caen los derechos humanos y nos cae la inspección de educación y nos pueden cerrar el colegio y que no sé qué. ¿Qué quiero decir con esto? Bajo coerción de la ley, también estuvieron de acuerdo en que no se podía disciplinar. Y los miembros de la facultad dijeron que nadie debía ejercer disciplina en la escuela porque era de mala publicidad y los podían demandar, que es lo que yo dije, ese fue un razonamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Me interesa más mi dinero, me interesa más recibir la cuota mensual, a mí qué me importa. Ojo, los papás, lamentablemente, debido a situaciones económicas, de pobreza extrema o de riqueza extrema, porque querían tener lo mejor, otros porque querían salir de la pobreza, otros porque querían llegar a ser ricos, fueron abandonando de a poco el contacto con los hijos, ya no sabían de sus problemas, les ponían televisión en su cuarto, les daban esto y hoy en día pues qué fácil es darles un smartphone para que se entretengan y toda la cosa. No solo les quitan el poco amor que les pueden dar, la poca orientación que les puedan dar, sino que se desentienden olímpicamente y el auxiliar que está no lo aprovecha. Entonces, hay una diferencia muy marcada entre corregir o disciplinar y golpear o humillar. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero, de cualquier manera, aceptamos su razonamiento y luego dijeron, permitamos a nuestras hijas que aborten si ellas así lo escogen, sin tener que poseer permiso de sus padres. Y dijimos, ¡qué buena idea! ¿Cuántos educadores, cuántos psicólogos, discúlpenme los psicólogos, cuántos orientadores? ¿Sabe qué, señora? Si usted no quiere quebrarse la cabeza, ¿sabe qué? Póngale un condón en su cartera y así se evitará ese tipo de problema. Y dijimos, está bien. Los papás a los niños, pues también ya les empezaron a proveer así cínica y abiertamente de este llamado preservativo para que se dieran el placer de la lujuria, el placer de la carne
y lo que en pocas palabras en la Biblia se llama fornicación. Entonces, está bien la fornicación. Y a raíz de eso, aumentaron los autoteles. Ahora el famoso día de San Valentín, mal llamado Día del Cariño, después lo ya pasaron a Día del Amor y ahora es Día de la Amistad. Ahí sí que discúlpenme, pero son solo palabritas para ir modificando el sentido que realmente no es y no existe como tal, pero hoy en día, pues ese famoso día del cariño, de la amistad, del amor, de los enamorados, como usted le quiera llamar, tiene más ventaja al amante porque se lo celebran antes y después. Increíble, pero cierto. La fornicación, el placer de la carne, la concupiscencia, ahí está puesta. Y entonces lo que dice Dios, lo que Dios recomienda en su sagrada palabra, no está. Vuelvo a repetir lo que dije en un principio, se ha llegado a una descristianización de la sociedad y aquellas personas que practican el aborto están rompiendo un mandamiento. Aquellas personas que no educan en la fe a sus hijos están rompiendo un mandamiento. Aquellas personas que, ¿cómo se llama?, provocan el famoso bullying, el famoso acoso, están rompiendo un mandamiento. Entonces le están diciendo a Dios, sabes que Dios, no te metas en mi vida porque al final de cuentas la vida es mía. Así funciona hoy en día esta sociedad y por lo tanto las consecuencias las tenemos. Aumento en el aborto, aumento del bullying, aumento del acoso en cualquier forma. ¿Qué más? Aumento de asesinatos, aumento de robos. Paremos de contar. Es cierto, alguien podría decirme, es que antes era menos gente, ahora es más gente, y porque como hay más gente, entonces se oye más todo. Momento. Si todo fuese de acuerdo a la voluntad de Dios y nosotros lo hiciésemos, no importa cuánta más gente estuviera, y todo se reduciría así a lo pequeño. Porque siempre ha habido violencia, siempre ha habido robo, siempre ha habido esto, siempre ha habido lo otro. Lea usted el Antiguo Testamento, pero se va a encontrar con algo muy importante. Dios empieza a decirle a los profetas, esto es lo que hay que poner, y nace lo que es el código legal, llamémosle así, la ley, ¿sí?, por la que se tenía que regir el pueblo de Dios. Una ley tal vez muy dura para muchos, pero necesaria. Entonces, juzgue usted, si usted con su actuar también está siendo permisivo. Si usted con su actuar también está diciendo ok a la mala práctica, ok a la falta de moral, ok a sacar a Dios desde su corazón, de su hogar, de su trabajo, de su sociedad. Búsquese usted y usted sabrá. Marco. Ampliando lo que estás diciendo, uno de los errores que más se está cometiendo ahorita es que una hermosa mente, unas de esas mentes brillantes que existen, dijo la frase, si nuestros jóvenes son jóvenes y van a hacer lo que van a hacer, vamos a darles a todos los preservativos que quieran. Así, para que se diviertan. Así para que gocen la vida. Venga la Macarena para acá y vamos a gozar la vida. Pero nunca, mis hermanos, se ha hablado de las consecuencias. Se ha hablado de anticonceptivos, pero nunca se ha dicho el porcentaje de efectividad del anticonceptivo. Es más, algunos dicen que el anticonceptivo
por el poro, por el porito que está dentro de lo que forma, no frena el paso del virus del VIH. Lo venden y dan la información, sexo seguro, no se va a contagiar ni de VIH. Pero ese microbito de esa enfermedad pasa por eso. Y en mi mente, porque una vez me tocó estudiar el porcentaje de efectividad, es cierto, el preservativo es el más alto, pero es el 80%. Hay un margen de 20% de, por más seguro que usted crea que no va a pasar, esa jovencita puede quedar embarazada. Y lo que decía Luis, ¿qué ha permitido eso? Son diferentes tiempos, sí. Y lamentablemente ahora encontramos más madres solteras. ¿Que por qué hay más cantidad de gente? No, miren las estadísticas. No estamos hablando del 3% de hace 20 años, del 3% hace 10 años. No, estamos hablando de un porcentaje mayor. Porque el hombre quiere satisfacer sus instintos y la mujer quiere tener un hombre para sí, y se equivoca en la decisión. Porque ya cuando está embarazada, no le va a responder. No le va a responder. Mire esa preguntita, jovencitas, esa prueba que muchos de los hombres pedimos es: si de veras me amas, dame la prueba de tu amor. ¿Usted cree que a un hombre le importa que usted se le entregue? No, para un hombre eso no tiene relevancia. Hoy es una, mañana es otra. Para usted como mujer no. Para usted como mujer está entregando lo más sagrado de sí misma. Pero como se ha perdido ese valor de enseñanza dentro de los colegios y los institutos, usted piensa que está haciendo algo que va a permitirle que la valoren. Y le cuento que no. Lo que más se ha perdido es ese valor que deben de tener las mujeres por sí mismas. He visto hoy en la calle cómo las mujeres tienen hasta expresión de que uno solo oía entre los hombres. Porque el hombre sí puede decir ciertas cosas, miss, y usted compréndame. Pero una mujer ahora lo repite y lo grita en la camioneta. ¿Y cuál miss? Tal vez se los prestaron. Pero se está perdiendo ese valor moral que la mujer siempre ha tenido por sí misma. Ese amor por sí mismo. Y está bien. El joven puede llegar y decirle: quiero que me des la prueba de tu amor por mí. Y usted dígale: sí, con mucho gusto te la voy a dar. Pero para darte mi prueba de amor, tú me vas a dar otra prueba de amor. Aquel felizón le va a decir: bueno, ¿y de qué se trata? Porque ya convencí. Me vas a demostrar que me amas y me vas a respetar hasta que nos casemos. Y ahí va a ver la verdad de lo que ese hombre quiere con usted. De ahí va a ver que se va a retirar de su lado. De ahí va a ver que le va a proponer otras cosas. Y ahí le está demostrando que no la ama, mi querida hermana, que solo la desea. No confundamos lo que se nos está haciendo, voy a repetirlo, confundir. Que lo confundamos lo que es amor y lo que es pasión. El amor es respeto, el amor es entrega, el amor es compartir. La pasión es solo te uso y ahí nos vemos. Ya me quité, ya me satisfací mi instinto. Chao. O hasta la próxima, nos vemos por ahí, donde nos encontremos. Eso no es amor. El amor es te respeto y acepto. Porque si tú vas a llegar virgen al altar, yo también. Sí, claro. Entonces esa prueba de amor va con otra prueba de amor. ¿Qué ha pasado
con ese pensamiento. Hay un artículo que se escribió de Cuba, de cómo se rompió la moral entre los jóvenes y se obligaba a que los jóvenes durmieran en el mismo lugar y mezclados hombres con mujeres, y pasara lo que pasara, no importaba, porque lo que se trata de desquebrajar, lo que se trata de romper es el valor propio, el entender que usted y yo, Luis, y todos los que nos escuchen, fuimos hechos dignos. Y nos dignificó Jesús en la cruz. Usted vale mucho. No pierda el valor, lo que usted vale. Mire, siempre tenga presente que usted vale hasta la última gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede pagar lo que usted vale? Nadie. Pero sí lo puedo dar con amor, y el amor es respeto, es entrega. Por eso es que se está sacando a Dios de los institutos, de los movimientos. Ya va a caer dentro de poco, ya lo que está pasando en Nicaragua, sacar las iglesias, cerrar las iglesias, para poder autodestruirnos, y que los que están dirigiendo sean los que puedan tomar decisiones sobre usted, sobre mí, sobre todos. ¿Lo vamos a permitir? ¿Vamos a ser culpables también en eso? Reflexionemos mucho y no sigamos permitiendo que se destruya nuestra juventud. Vienen momentos más difíciles, hermanos. Miremos el ejemplo. Voy a poner, hay varios países, pero fuertemente lo tiene Canadá, España y México, pero en México se opusieron. La enseñanza a niños desde los 5 o de los 12 años a tener sexo, a acariciarse sus partes en las propias clases. A esa moral nos está llevando lo que decía Luis con estas instituciones, que están pagándole a gobiernos, le están pagando a colegios, a instituciones, para que lo permitan. ¿Vamos a permitirlo? ¿Qué piensa Luis? Fíjate que hay mucha tela que cortar en este sentido, porque lamentablemente pues se mueven muchos intereses, y lo peor es que es a nivel económico. Dentro de lo que estamos platicando, pues también siguiendo la línea, después otro oficial de gobierno dijo que no importa lo que uno haga en privado mientras cumplamos con nuestro trabajo. Y lo aceptamos diciendo que no importa lo que cada cual haga en privado, incluyendo al presidente de la República, mientras mantenga boyante nuestra economía. ¡Ah, qué tristeza! Fíjate que te acordás de ese sonado caso de Overdrecht, creo que se llama, una empresa que iba a construir carreteras y toda la cosa, ¿no? Y que se habló de cuántos millones que repartieron en sobornos. Ah, pero como el presidente iba a hacer las carreteras, ahí bravo, no importa que se robe 20 quetzales, ¿verdad? Triste, pero así funciona todo esto que ha sido permisivo, donde en lugar de enseñarles el temor a Dios, se les enseña el amor al dinero, donde en lugar de enseñarles el amor de Dios, se les enseña a amarse a sí mismos y únicamente lucrar con el hambre y con la necesidad de muchos pueblos. Vos mencionaste algunos países ahí, que algunos pues están pujantes en su economía, pero otros no. Y aquí en nuestro país pues también ahorita estamos atravesando por una crisis de inflación, que en lugar de seguir con la cancioncita de es que a los anteriores no. Si yo te pongo como jefe de una empresa
y esta empresa está en problemas, es para que soluciones, no para que te quejes, si no, no servís. Así no, para que recordes lo que otros han hecho. No, ¿para no qué? tiene Para sentido. eso mejor leo los periódicos de hace 3 años. Pero como así está permitido, entonces esto no solo ha tocado esferas gubernamentales, sino hasta a nivel empresarial, a nivel de magisterios, a nivel de lo que querrás, pero ahí vamos. Y lo peor, más tarde dijeron, vamos a hacer revistas con mujeres desnudas y le llamaremos la apreciación de la belleza del cuerpo de la mujer o bien arte. Y dijimos, está bien, porque ahora es un arte, ¿no? Es un arte, ya no es aquello, pero ¿qué dice la palabra de Dios? No miréis la desnudez de la mujer, ¿ah? No miréis la desnudez de tu padre, no miréis la desnudez de quien no tenés que mirar. Pero como viene de un libro antiguo, como viene para esos santulones de que se zampan en la iglesia y que se están aruñando la cara, que no le pongamos atención. Sin embargo, ahorita que tembló, que por cierto te cuento que el epicentro estuvo aquí cerca en San Pedro Ayampú, que estás más cerca vos. Vos lo sentiste más fuerte porque sí vi cuando se hizo así, pero fíjate, Maco, que cuando se dan estos fenómenos naturales, ahí sí todos queremos que Dios nos ayude, que Dios nos socorra, que Dios nos esto, y lo peor es que se nos ha metido una doctrina, avalado por muchos, de que Dios es misericordioso. ¿Ah? Es cierto que es misericordioso, claro que sí, porque te sacó, a muchos los sacó de la drogadicción, a muchos los sacó de la prostitución, a muchos los sacó de donde estaban llenos de porquería hasta el cuello. Y la misericordia de Dios vino, metió la mano y se ensució también su mano con esa porquería tuya y mía. Pero ¿qué pasa? Abusamos. Y entonces ahora se nos dicta una que no hay justicia divina, que en el último momento te puedes arrepentir, preguntarle a todos esos que hoy tuvieron accidentes y que murieron si se acordaron de arrepentirse de sus pecados, pero ni tiempo les dio, ni tiempo les dio. Entonces no nos equivoquemos y aceptemos algo, que somos culpables. Como miembros de una sociedad somos culpables. Y es todavía en la misericordia de Dios, en el tiempo de gracia que estamos viviendo, de retomar el buen camino, de ir por el camino angosto, que es el que no nos gusta, que es el que despreciamos, que es el que probablemente nos lleve a la cruz. Pero digo algo, mientras estés en este mundo y estés vivo, ten la plena seguridad también que vas a sufrir. Eso sí te lo garantizo, de una u otra manera. Pero el sufrimiento mayor lo causa el mismo hombre por su necedad, por su insolencia, por su desfachatez, por su egocentrismo, por su vanidad, y que quiere ser acreedor a Dios, tal y como le creyó, ya sabemos a quién, ¿verdad? Entonces, ahí Marco va a ampliar algo más sobre el famoso derecho a la libre expresión. Ay, Señor. Dale, fíjate, Marco, vos que aquí es interesante. Solamente 6 minutos. Es curioso, bueno, yo agarro 10 y te doy 5. Es curioso ver cómo creemos lo que dicen los periódicos, lo que dicen las revistas, lo que te dicen las redes sociales. Por ejemplo, ese programa que miro, me gusta de ver en la televisión para aprender un poquito sobre los alienígenas, su existencia. Pero cuestionamos lo que dice la Biblia. Se suprimen en las escuelas las Sagradas Escrituras, pero se permite
que entren publicaciones que estamos en el libre derecho de la expresión. Todos tenemos derecho a decir lo que pensamos. Todos tenemos derecho. Y no hay una limitación. Es cierto. Algo que no se toma en cuenta, ya vos lo tocaste también con los niños y lo vamos a redondear aquí. Todos tenemos derechos. Pero el derecho nos da obligaciones. Lamentablemente, desde los niños les enseñamos que tienen derechos, pero no les enseñamos que tienen obligaciones. Los medios tienen derechos, pero tienen obligaciones. Y hemos visto cómo los medios han perdido hasta el respeto. El ejemplo, uno de los ejemplos que podemos tomar en cuenta, no sé cuántos sabrán, es Lady Di. ¿Por qué murió? Porque un paparazzi quería por fuerza seguirla en la vida y lo que quería hacerla, y por evadirlo se accidentó. Porque estos, como son vida pública, no tienen derecho a tener vida privada. ¿Por qué? Una cosa es que yo sea un deportista y en el campo haga algo, y otra cosa es que en mi casa yo sea una persona normal y común como otra. Y tenga mis hijos, tenga mi familia, y tiene que ser respetada. Pero como hay que informar, pero como la gente quiere saber, no, usted quiere lucirse como periodista, como cronista, usted es el que quiere ahorillar y sobrepasar para darse a conocer. A usted no le importa la vida de los demás, porque si a usted le importara la vida de los demás, la respetaría. Igual está pasando. Bueno, voy a tomar una revista que muchos conocemos que existe, Playboy. Pero tiene derecho a publicarse. Y está a buen precio y el que puede la compra y que la utilice. No. Hay un respeto al cuerpo. Hay un respeto a la intimidad. Que la necesidad del querer ser famoso lleve a ciertas personas a romper con su moral, con su forma de ser, esa es otra cosa. Pero que nosotros tenemos que enseñarles a las generaciones que lo valgan. No me recuerdo cómo se llama, no sé si lo tengas en mente, Luis. Unos grupos que aparecieron entre jóvenes que para ser parte de ese grupo tendrían que mandar una foto de sus partes, de sus genitales, de su cuerpo. ¿Qué se demuestra con eso, mis hermanos? Que perdimos el valor, que es la consecuencia de todo lo que hemos estado hablando durante el tiempo. ¿Cómo va a ser eso que me pidan una foto de mis genitales para pertenecer a un grupo? Bueno, ahí se los dejo. Porque sobre esto, como decía Luis, a ver si nos da tiempo. Creo que pasaríamos 3 horas con tantas cosas. Y lo único que se está haciendo es profanando el cuerpo, profanando la intimidad familiar, profanando nuestra personalidad, profanando no nuestra va a dar tiempo, pero ni a los intimidad. comentarios. Ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo. Sí. Bueno, fíjate que para concluir, yo creo que todavía nos preguntamos, vos iniciaste con una pregunta de por qué Dios permite tal y tal cosa, ¿verdad? ¿Por qué Dios está permitiendo que el mundo tenga tanto, vos? Sí, correcto, pero a la larga es lo mismo. Le echamos la culpa a Dios y los culpables somos nosotros, lamentablemente. Entonces, todavía nos preguntamos por qué nuestros hijos no tienen conciencia, si usted no se las enseñó. ¿Por qué no distinguen entre el bien y el mal? Porque usted no los educó. ¿Y por qué no les molesta traicionar? Porque quizás usted, ese es el ejemplo que le da.
¿O por qué no les molesta golpear? ¿O por qué no les molesta matar a alguien? Incluyendo a sus amigos y familiares. Y lo peor, hasta suicidarse. Hoy las altas tasas de suicidio, la alta tasa de violencia intrafamiliar, la alta tasa de borracheras. Mira, Maco, es increíble que los hospitales estén saturados hoy en día, ya no por SIDA, ya no por COVID, sino por tanto irresponsable borracho que anda manejando su vehículo. Y que, ya lo dijeron, los hospitales ya no aguantan. Y lo peor es que inclusive en vehículos de 2 ruedas, entiéndase motocicleta, hay gente que va manejando ebria cuando ahí la dependencia es del equilibrio del cuerpo, pues, juntamente con el vehículo. Entonces, nos preguntamos por qué tantos embarazos deseados. Usted mismo le está dando el condón, usted mismo está permitiendo que ella se vaya a quedar a la casa del novio o viceversa. Niñas burladas, SIDA, drogas, enfermedades venéreas, abortos, rebeldía, acoso escolar. Probablemente si lo pensara lo suficiente, sabría el por qué. Y creo que tiene mucho que ver con nosotros, porque finalmente cosechamos solamente lo que hemos estado sembrando. Y ya lo dijo el Papa Francisco. Y si usted no cree, busquen las cápsulas en YouTube y él habla sobre ese tema que todos somos culpables, incluyendo usted, predicador, que a veces no predica como es ni el evangelio ni el magisterio de la iglesia por no herir susceptibilidades. Bueno, también está cosechando. Y ahí vamos nosotros metidos, Maco, porque nosotros también predicamos, ¿verdad? Y yo soy de la opinión, si me invitan a predicar y a la comunidad no le pareció lo que le dije, porque fui muy certero, gracias, que Dios les bendiga y no me busquen más, así de sencillo. Entonces, despedite, Maco, porfa. Despedí el programa, llegamos al final. Hermanos y hermanas, nuestro deseo es tocar temas que nos permitan crecer, temas que nos permitan recuperar la espiritualidad que tanto se ha perdido, retomar los que nos llamamos cristianos en cualquier denominación, las enseñanzas de Cristo, con una sola base, el amor. Y no estamos hablando, hermano, como se ha malinterpretado, el amor eros, ¿no? Eso es como consecuencia del amor ágape. Amemos con honestidad, y como algunas veces pregunto, ¿el amor tiene una medida? La mayoría dicen no. Yo digo que sí, porque lo que nos dijo Cristo es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y la medida en que tenemos que amar es en la medida que Cristo nos amó. Padre amado, mi Dios y Padre celestial, que el Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros a poder crecer en ese amor, Padre. En ese amor que tú tuviste por nosotros para entregar a tu Hijo. En ese amor que tu Hijo tuvo por nosotros para entregar su vida. Y en ese amor que nosotros tengamos por nuestros hermanos para respetarlos y reconocerlos como hijos tuyos. Hermanos, bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Bendiciones.